Escuchando este programa, me ocurre algo que yo sufro vivo cada día. No eres parte del programa, evaluar lo que mis compañeros están transmitiendo y comunicando. Y creo que hay un planteo de fondo en una gran parte del programa de hoy, que es el papel del gobierno para establecer en su gestión cuál es la guía real de su ejercicio. Porque en el fondo ha habido una dualidad, usar el poder para transferirle los bienes y las utilidades visibles que en un ejercicio se pueden presumir al sector privado. ¿En nombre de qué? De una llamada asociación del sector privado y público. Y yo quiero diferenciar una cosa. El papel en el Estado del gobierno es ejercer su autoridad para tratar de, estimulando la economía, tratar de defender la proyección de sus resultados en una política social justificable, defendible. No puede ser usar su autoridad para favorecer grupos o serviles públicos. Por ejemplo, frente a este ciclón que vino ahora, el gobierno ha tenido una acción reconocida como efectiva, reconocida como positiva al grado tal de que todos los partidos políticos asumieron que había que respaldar el gobierno en esa medida de asistir a las víctimas del ciclón. Ahí no hubo que recurrir a ningún tipo de alianza, el gobierno asumió en una inversión de urgencia parte de las demandas que esa desgracia generaba y dejaba abierta. El hecho cierto es que el gobierno es el único que tiene que recurrir frente a una demanda colectiva a los afectados. El que tiene que interesarse por la seguridad o por el bienestar de la abrumadora mayoría. El gobierno no se atrevió, a pesar de ese apoyo del sector privado y de los opositores, no creó un mecanismo de alianza pública-privada para enfrentarse a la consecuencia, tuvo que asumirla él. Sin embargo, hay una realidad. Después de la muerte de Trujillo, ha predominado una tendencia donde el ejercicio del poder está fundamentalmente conducido por la abrumadora mayoría de los sectores más poderosos. Nuestros gobiernos no han representado la búsqueda de un ejercicio que tenga una noción de autoridad, de justicia, de buena distribución, sino de facilitarle a los sectores más poderosos el aprovechamiento de cualquier circunstancia. La alianza pública-privada aquí no está hecha para servir a la gente, está hecha para transferirle a los sectores más ricos del país una participación bendecida por el poder para que ellos puedan hacer un aprovechamiento más seguro y con menos temor. La alianza pública-privada en este país no es para enfrentarse a las demandas, a los problemas de la mayoría o a las desgracias que aparecen. Es para que las áreas fundamentales en cuanto a rentabilidad estén manejadas fundamentalmente con el apoyo del gobierno por los sectores particulares. Es una prostitución del ejercicio de la autoridad. Y digo esto por lo que está pasando en el sector eléctrico. Aquí se llega y se establece en el sector eléctrico un proyecto de inmensa envergadura, un proyecto de grandes dimensiones. Asociado a él denuncias de corrupción de quienes vinieron del extranjero a propiciar su desarrollo, que era la Odebrecht. Pero inevitablemente que el centro fundamental de la generación de energía es la actividad con mayor garantía de rentabilidad y de permanencia en el mercado, porque lo que la gente va a mandar es un servicio eficiente, constante y expandible. Ningún área de la economía tiene la garantía y la sostenibilidad de rentabilidad que tiene el sector eléctrico. Y entonces ese sector
el gobierno en la distribución de la autoridad no llama al ministro de Energía y Minas para que se ponga al frente de ellos, como puede llamar al ministro de Salud para un problema cualquiera de esos. El gobierno no apeló al instrumento que tiene, que es el Ministerio de Energía y Minas, para que estuviera al frente de todas las actividades programadas o no de ese proceso de expansión que representa las actividades para generar energía. ¿Qué hizo el gobierno? Puso al frente primero un gran empresario, y a ese empresario como asistente directo del presidente, como su ministro de la presidencia, le transfirió el control del sector eléctrico, mostrando sin ninguna duda que como ese es el sector de más alta rentabilidad, de más perspectiva, más seguro, no había duda que era el que tenía también más aspirante y más demanda del sector privado para ponerse al frente de su aprovechamiento, y el gobierno le complació. Viene una cuestión de fondo, que ese ministro, por una denuncia de hecho, ese ministro de la presidencia tiene que renunciar a su cargo, pero era ministro de la presidencia y además el jefe de la coordinación del área eléctrica. Ahora nos damos cuenta que él renunció al ministerio, pero que no se separó del ejercicio de su otra función. ¿Y qué ocurre? Que fortaleció el gobierno con un funcionario que ya había ejercido función en el área eléctrica, que dejó el mayor nivel de déficit, como dice Domingo, y que fue capaz de decir, pidiendo la privatización de toda el área eléctrica, que si el gobierno vendía por $1 el servicio eléctrico iba a salir ganando. Sí que era tan negativo y tan desgraciado que el problema era quitárselo de encima. Ahora lo restablecen, lo ponen ahí junto con él y le entreguetan el área. ¿Cómo yo puedo creer que la visión que ha predominado de la alianza pública-privada en el área eléctrica está hecha pensando en los intereses de este país y en la función de la responsabilidad del presidente? Está propiciando sobre todo la transferencia de la rentabilidad a los representantes del sector privado. Es una acción miserable del poder político dominicano a renunciar a la función estatal que tiene que ser trabajar para el Estado, garantizar efectivamente un servicio general como es el eléctrico, para asegurar que su rentabilidad previsible, porque no hay razón para que no sea rentable, pueda ser usada en beneficio de la mayoría. Y el gobierno lo que ha hecho es renunciar poco a poco a su parte efectiva, abriendo las puertas al sector privado. Que ahora hay un conflicto porque efectivamente no hay mando y el gobierno transfiere a la vicepresidenta, a la función de autoridad más directamente representativa del Poder Ejecutivo, para que vaya a ese sector. No es verdad que es para recuperar la autoridad del Estado. Es para darle garantía a la tendencia de que el sector privado tiene en el campo energético la mejor oferta, y es pensando en que esta mujer, la vicepresidenta, puede ser un canal de confianza para redistribuir y renegociar con el sector eléctrico esa transferencia. Yo creo que el país debe ponerle atención a esta decisión de la vicepresidenta en el área eléctrica, porque es el presidente diciendo, tú vas por mí ahí. Coño, es que no hay en el ministerio gente con calidad y con responsabilidad, o el Ministerio de Energía no tiene fuerza para ser él el jefe de eso. Por eso creo que la política de alianza pública-privada pone al desnudo una cuestión: la servidumbre del Estado frente al sector privado, la servidumbre de la presidencia frente a los más ricos de este país. No es la búsqueda de dar servicio o de obtener recursos para asistir a las mayorías. Cuando hay que asistir a la mayoría se da eso. Ahora por el ciclón el gobierno tiene que ocuparse, hacer inversión y todo, y lo más que puede hacer es todo, te apoyamos, pero no pasan de ahí de un enunciado. Ojalá los dominicanos reflexionen en una cuestión tan importante como lo que representa la fuente principal de la actividad política y económica de estos años, que es la generación de energía. No tiene mando. El gobierno está renunciando a cumplir su responsabilidad con ella, y lo que ha hecho es tratar de transferir y facilitar que el sector privado se apropie de esa área.
es una vergüenza. Pero yo creo que debemos tenerla presente porque el gobierno tiene que pensar en esto y rectificar. Yo espero que el presidente Abinader, que debe oír o llegarle a él todos estos tipos de comunicaciones, valore su política hasta ahora en el sector eléctrico, que no puede defenderse con una simple preocupación de alianza pública-privada, sino como una progresiva renuncia del poder a defender efectivamente los intereses de la colectividad. Síguenos en las redes sociales. Búscanos @Sol1065 FM. Lo mejor de nuestro contenido más cerca de ti. Sol 106.5. Una estación RCC Miria.